Ok, me pilló la tecnología aquí. Préstame. No sé dónde tienes tu... Tiene la administración de su tablet. Bien. Hoy día tenemos un culto especial. No sé, ¿está grabando ya este? Sí, perfecto. Sobre todo para la gente que ve el video de la predicación. ¿Por qué es un culto especial? Porque tenemos hoy día una ceremonia de bautismo. Entonces, estamos eh, transmitiendo al mismo tiempo el culto a la familia que se encuentra lejos y que querían participar del bautismo de Uciel. Así es que por esa razón hemos estado en esta idea de transmisión del culto. No lo hacemos, ¿eh? No transmitimos nuestro culto porque hemos estado queriendo fomentar de que las personas vuelvan al templo, vuelvan a la iglesia. Y es por ese motivo de que no queremos transmitir el culto, sino disponibilizar después la predicación, que sabemos que también hay personas que la están siguiendo. Entonces, yo que les voy a pedir que puedan tener sus Biblias abiertas ya en el Evangelio de Lucas, particularmente en el capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 21, inclusive, ¿sí? ¿Por qué? Antes de comenzar, simplemente poder destacar que, como decía nuestro amigo Jano Álvarez, al comenzar con la liturgia, vivimos, o estamos pasando este tiempo de Adviento y hoy día se celebra y comienza la temporada de Navidad. Tal vez para algunos es novedoso eso de cómo que comienza la estación de la Navidad, porque en el calendario cristiano manifiesta justamente el tiempo de Adviento, que son los 4 domingos previos al día de Navidad o a la Navidad, y hoy particularmente coincide el día 25, que es el día que se celebra la Navidad, con un quinto domingo de Adviento, que realmente no existe como quinto domingo de Adviento, sino que hoy día es el domingo de Navidad, ¿sí? Entonces, por esa razón, nosotros tenemos acá, hicimos la ceremonia de prender una quinta vela, ¿sí? Generalmente son 4 velas, y en el culto de Navidad las iglesias tienen prendidas las 4 velas más una quinta vela, justamente para manifestar la venida de la luz plena. ¿Ya? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Ya? Esa es la idea por detrás de este tipo de instancia. ¿Por qué? ¿Y por qué es bueno? ¿Ya? Una vez me preguntaron ahí por redes sociales si acaso iglesia local seguía el calendario litúrgico cristiano. Ahí entonces tuve que explicar que no lo seguimos como calendario litúrgico, pero sí como un calendario cristiano, que nos va marcando fechas, que nos va marcando momentos en la historia. ¿Por qué? Porque creemos que vivimos a un ritmo de vida bastante frenético, que de una u otra forma ha suprimido el sentido real de la vida, de lo que es vivir. Y en ese sentido, sabemos que somos llevados por una especie de automatismo. Ya colocamos el piloto automático y nos dejamos llevar por el año. Y en ese sentido vamos viendo cómo se van apagando también nuestras conexiones trascendentales, ¿ya? Particularmente con Dios. Y eso nos priva de alguna u otra manera en poder justamente observar el regalo de la esperanza cristiana, ¿ya? Y el objetivo que hay en la esperanza cristiana, de que justamente sabemos de que Cristo, así como vino una vez, volverá. Y bueno, allí entonces Iglesia Local encaja el calendario cristiano como una herramienta pedagógica que nos va a ayudar a nosotros a poder, en estas estaciones de Adviento y de Navidad, que nos invitan a reducir el ritmo que nosotros estamos llevando siempre, y en esa reducción del ritmo de vida, poder justamente meditar en aquellas cosas que son trascendentales, en aquellas cosas que realmente nos van a ayudar a poder enfrentar y encarar el tiempo presente, ¿ya? Tal vez sí es novedad para muchos de que la estación de Navidad termina la primera semana de enero, ¿ya? Por ahí por el día 5 de enero, y de ahí en adelante comienza el periodo de Epifanía, ¿ya? Probablemente han escuchado, sobre todo a los católicos, hablar de la Epifanía. Bueno, la Epifanía no es otra cosa, sino que es la manifestación del Dios Salvador a toda la humanidad. ¿De qué forma?
en la venida de los magos de Oriente. Ellos vienen a conocer al rey de Israel, vienen a conocer al Salvador del mundo, y por eso se le denomina Epifanía, porque es el momento en que Dios se manifiesta a la humanidad plena, no solo a su pueblo, sino que se manifiesta absolutamente a todos. Entonces, ¿cuál es la idea de hoy día celebrar Navidad? Es básicamente el hecho de que somos invitados por el Señor a poder diariamente acercarnos al pesebre y semanalmente poder acercarnos a la cruz de Cristo y poder, delante de toda esa narrativa, de toda la historia que Dios nos está contando, poder entonces proclamar gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de los que Dios se complace. Fíjense qué interesante cómo lo coloca. Entonces vamos a leer ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante hasta el 21. Dice así: Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria, y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel desde antes que él fuera concebido en el seno materno. Bien, nosotros tenemos acá un trecho extenso. Sin embargo, este trecho extenso nos ayuda a comprender justamente el fin, la parte cúlmine de lo que hemos venido leyendo en el mismo Evangelio de Lucas, pero que siempre hemos remitido al Antiguo Testamento, sobre todo a Jeremías e Isaías. ¿Ya? Nosotros vemos el cumplimiento de aquí. De hecho, hay otra eh, eh, cántico, ¿cierto?, que aparece más adelante, que es el cántico que hace, tengo acá, Simeón, ¿ya?, que era un hombre piadoso, según lo que manifiesta Lucas ahí en el Evangelio, que es un texto muy lindo por lo demás, ¿ya? Así que lo pueden leer también. Eso ocurre en el día de la circuncisión de Jesús. Pero hoy día vamos a estar justamente reflexionando en este hecho, en este acontecimiento que ocurre ahí con los pastores y lo que estaba pasando con el nacimiento de Jesús de manera simultánea. Aquí hay dos cosas bien interesantes que ocurren de manera simultánea: el nacimiento de Jesús por un lado, y por otro, esta manifestación de la gloria de Dios, ¿ya?, dada a personas que vamos a hablar un poco más adelante de quiénes son y de cuál era el valor que ellos tenían para el pueblo
o para los israelitas. Ahora, siempre se habla de la rudeza de los pescadores, ¿ya? Que acompañaron a Jesús y que se transformaron en los discípulos de Jesucristo. Sin embargo, es interesante ver aquí un asunto que hace un tiempo atrás, leyendo y estudiando un poco el Evangelio de Lucas, me llamó la atención respecto de los pastores, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre se habla de la fortaleza, ¿cierto?, de la hombría de los pescadores, de la gente que trabaja en el mar. Hace 4 años atrás, en la ciudad de Temuco, en una conferencia que hubo con el pastor Augusto Nicodemus en la ciudad de Temuco, conocí a un buzo mariscador de aquí de la 10ª región, o de la región de los lagos, ¿ya? Del sector de Carelmapu. Carelmapu se encuentra de Puerto Montt hacia la costa, cuando uno llega, la verdad es cuando uno llega a Pargua, ahí al final de la carretera, hacia el Océano Pacífico, un poco antes de estar de lleno, de cara al océano, hay una localidad que se llama Carelmapu y está más o menos al frente de Ancud, ¿ya? Y de ese lugar era este buzo mariscador, y él contó varias cosas que a mí me dejaron bastante impresionado de toda la valentía que tiene la gente que enfrenta el mar, con todo lo que eso significa, y claramente nosotros sabemos de que los marineros, pescadores, que se allegaron a Jesucristo deben haber enfrentado más de alguna oportunidad alguna situación similar, ¿ya? Sobre todo el tema de las tormentas, los vientos, independiente de las características del mar de Galilea, ¿ya? Sabemos de que efectivamente se levantan oleajes fuertes, en momentos la neblina no deja ver nada, y en fin, siempre exponerse a siquiera un lago. Aquí nosotros, la gente que es de la región de los lagos sabe que han habido personas que hay corrientes subterráneas, sobre todo los lagos que tienen su forma de vaciarse es por debajo de la tierra y que literalmente se traga a la gente, ¿ya? Entonces nunca es totalmente tranquilo, ¿ya? De hecho, tampoco es totalmente tranquilo lo que cantamos en el himno nacional de Chile cuando dice ese mar que tranquilo te baña. Sabemos que tampoco es así. El punto es que acá nosotros siempre destacamos eh, a las personas que viven, ¿ya?, con el tema del mar. Sin embargo, ser pastor de ovejas no era menos riesgoso, ¿ya? Y ciertamente hasta el día de hoy tampoco lo es. Si fuera totalmente fácil y se ganara lo suficiente, mucha gente querría ser hoy pastor de ovejas. Pero sabemos que no, que es un trabajo sacrificado. Y en este caso, aparte de ser un trabajo complejo, difícil, era también un oficio bastante menospreciado por los judíos, ¿ya? Ser pastor de ovejas era bastante menospreciado. Básicamente porque por las características del trabajo de los pastores, ellos muchas veces quedaban inmundos ceremonialmente, entonces no podían ir luego al templo o a la sinagoga, ¿ya? Y eso entonces hacía de que fueran vistos con un poco de recelo, ¿ya? Y obviamente ellos tenían que, aparte de todas estas cosas, lidiar con los peligros de la función que ellos tenían como pastores de ovejas. Ahora, veamos una cosa aquí que aparece o que nos puede ayudar a entender un poco esto. Vamos ahí a Primera de Samuel. Vamos a ver lo que el rey David, que antes de ser rey fue pastor de ovejas, vamos a ver lo que él nos cuenta aquí en Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 34 y 35. Primera de Samuel 17, 34 y 35 dice así: David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo, ¿ya? Ese es entonces David, antes de ser rey, era pastor de ovejas. Entonces aquí hay una pregunta retórica, ¿ya? Yo no sé si ustedes lo ven como yo, pero a mí me parece que perseguir y golpear un oso o un león hasta matarlo, si era necesario, no sé si sea una actividad menos valiente que enfrentar una tormenta en alta mar, ¿ya? Yo creo que hay aquí una semejanza en ese sentido, en que ambos están exponiendo sus vidas al momento de ejercer el trabajo que ellos hacen. El punto es que los pastores también eran hombres muy valientes. No era una función fácil, no era un trabajo fácil. Ya con solamente leer ese trecho de el rey David,
que cuenta lo que él hacía siendo pastor nos permite entender esto. Y en este caso, no solamente eran valientes, sino que también eran muy responsables. ¿Ah? Fíjense que el texto ahí en Lucas nos manifiesta que ellos estaban en su rutina normal de cuidar sus rebaños durante la noche. Eso está allí en el versículo 8. ¿Ya? El versículo 8 nos dice exactamente eso. Ahora, esto es clave. ¿Por qué? Porque la oscuridad de la noche no es un momento de paz y de quietud. Dentro de una casa, con las puertas cerradas, ciertamente lo es. Pero a la intemperie, ¿ya? Y las personas que viven en situación de calle también lo saben muy bien. La noche no es un buen momento, ¿ya? La noche es un momento de peligro. Y en el caso de lo que nosotros estamos leyendo acá, también ellos tienen que estar alertas de cualquier peligro, ¿no? Del abigeato, palabra correcta para hablar del robo de ganado, ¿ya? Que ciertamente existía en ese tiempo, muy común en esta zona. ¿Ya? En el diario el otro día aparecía noticias sobre robo de vacas, corderos sobre todo. ¿Ya? En esta fecha mucho robo de corderos para fiestas de fin de año. Y fíjense que lo que hacen ellos acá es también estar atentos. No están durmiendo. ¿Ya? Las ovejas pueden estar durmiendo, pero el pastor está atento. Fíjense que el texto lo dice clarísimo, lo dice que ellos estaban cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. O sea, también nos habla de que había más de un pastor, ¿ya? Y eso era bastante común también, ¿ya? De que hubiera dos o tres, incluso a veces de rebaños distintos, pero que al encontrarse se juntaban para poder cuidarse unos a otros. Entonces, fíjense que en ese momento llama profundamente la atención de que estos hombres valientes, que eran capaces de agarrar a un oso o un león a combos, hasta matarlo si era necesario, sintieron miedo, y sintieron miedo de la luz. Dice acá que tuvieron gran temor, eso está ahí en el versículo 9, al final. Dice, y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor les rodeó, los rodeó, perdón, de resplandor y tuvieron gran temor. Entonces, fíjense, hay una situación de luz, pero ellos sintieron miedo de la luz. Ellos sintieron miedo de este resplandor. Alguien podría decir, claro, es algo totalmente eh, extraño, es una situación totalmente extraña, no es algo común. Sin embargo, se supone que a nosotros la luz nos trae tranquilidad. ¿Ya? Cuando nosotros pensamos en eh, momentos de temor, por ejemplo, cuando uno es niño, ¿ya? Y uno despierta en la noche con temor, todo oscuro, no dan ganas ni siquiera de sacar los pies de afuera de la cama, ¿ya? Pensamos que algo va a venir, nos va a tragar, ¿ya? Ahí hay una serie de cosas que nos da miedo hasta que alguien prende la luz, ¿ya? Y cuando hay luz, generalmente tenemos tranquilidad. Se supone que la luz nos trae tranquilidad, ¿ya? Pero nosotros vemos acá personas que están perturbadas por la presencia de luz, que tienen miedo por la presencia de luz. Yo no sé si ustedes se acuerdan del terremoto del 2010 en Chile, ¿ya? Pero desde las 3:34 de la mañana, ¿ya? En que fue el momento del terremoto, y hasta que amaneció, yo sentí mucho miedo. Yo estaba con temor, ¿ya? Porque estaba todo oscuro, no había ni siquiera la posibilidad de prender una luz, se había cortado la luz. Y estábamos allí y todo fue temor porque comenzaba a temblar nuevamente y uno no sabía qué hacer, ¿ya? Hasta que ya comienza a salir el sol y ahí comenzó a ver, siguió temblando durante el día, pero el hecho de que hubiese luz cambia las cosas, ¿ya? Pero nosotros tenemos acá pastores que sintieron temor ante la luz. Ahora, lo bueno es que el mismo texto nos explica el por qué. Fíjense bien en el versículo 9. Dice que el ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y entonces tuvieron gran temor. Lo que ocurre con estos eh, pastores es que ellos tuvieron miedo de la gloria de Dios, porque dice que la gloria se manifestó como un resplandor y ahí entonces tuvieron miedo. Lo que ellos vieron fue la gloria de Dios y eso fue lo que les generó temor. Y esto es tremendo verlo en el texto, porque yo no puedo evitar pensar en el profeta Isaías, a propósito de lo que también hemos venido conversando, cuando Isaías contempla la gloria de Dios en Isaías 6, del 1 al 5, y él, vamos a leerlo, ¿ya? Vamos a leer en Isaías
capítulo 6. Vamos a tener que agrandar el púlpito aquí. Isaías capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 hasta el 5. Dice, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales, y la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije, ay de mí, porque estoy perdido, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces nosotros tenemos ahí a una referencia de lo que podría ocurrir con uno de nosotros al momento de poder ver la gloria de Dios. Isaías se quiso morir. Eso es lo que ocurre. Cuando él dice, ay de mí, ese ay es una expresión de, mejor me muero. Prefiero morir. Y eso es lo que él quiere. ¿Por qué? Porque había visto la gloria de Dios. Entonces no debe haber sido muy diferente con estos pastores. Cuando ven lo que está ocurriendo, estos valientes pastores capaces de matar un oso a combos, ¿ya? Si era necesario, tal vez pensaron, ay de mí, porque soy impuro. Estamos contemplando la gloria de Dios y no hay otro camino más que morir. Es el temor a la muerte. Y el temor a la muerte por estar simplemente delante de la presencia de Dios. Entonces esto no debe extrañarnos a nosotros. Ah, pero usted es un Dios de amor, por ejemplo. Alguien podría argumentar aquello. Pero el propio Dios, cuando se revela a Moisés, ahí en Éxodo, capítulo 33, él dice que nadie puede ver el rostro de Dios, contemplar su gloria, esa es la idea, y salir vivo de eso. Es el propio Dios el que manifiesta esto. Entonces, aquí tenemos a nuestros pastores muertos de miedo, ¿ya? Frente a la manifestación de la gloria de Dios. Y fíjense que alguien podría decir, pero tal vez le tuvieron miedo al ángel, a un ser alado, algo extraño en ese lugar. Pero fíjense que no. ¿Por qué? Porque la palabra dice de que, eso está en el versículo 10 en adelante, y vamos a leer, porque dice acá que aparece ante ellos una multitud de ángeles, versículo 13, y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, o sea, tampoco eran simplemente ángeles, estamos hablando allí de ángeles que cumplen una función particular, ¿ya? Alabando a Dios y diciendo gloria a Dios en las alturas. Entonces, fíjense, no tuvieron miedo del ángel, porque nos dice ahí que tuvieron más miedo cuando vieron a los ángeles manifestándose, a estas huestes celestiales manifestándose. No lo registra Lucas, pero Lucas sí registra que ante la gloria de Dios ellos sintieron temor, ¿ya? Tuvieron este miedo de la gloria de Dios, una gloria santa, incomparable, indomable, una gloria que aplasta, una gloria que quitaba el aire de aquellos que trataban de acercarse sin que Dios les haya llamado. Eso ocurría en el templo, ¿ya? Las personas morían por causa de esto. Entonces, fíjense lo que el ángel les responde inmediatamente, cuando ellos sienten temor. Les dice, no teman, porque, miren, dice, perdón, que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría. Esta frase, tiene ecos en el mismo texto de Éxodo 33, versículos 18 y 19, los voy a leer acá. Es el diálogo entre Moisés y Dios. Moisés dice, muéstrame tu gloria. Eso es lo que le pide Moisés a Dios. Y Dios, fíjense lo que le responde en el versículo 19 de Éxodo capítulo 33. Dios le responde, haré pasar toda mi bondad delante de ti. Fíjense cómo Dios relaciona su gloria con su bondad. Es el propio Dios el que hace ese vínculo entre lo que es su gloria y lo que es su bondad. Y el hecho de que los pastores estén viendo la gloria de Dios en ese lugar frente a ellos y no mueran, porque no murieron, la palabra nos dice que cayeron desplomados al suelo, es justamente porque Dios les está mostrando a ellos toda su bondad. ¿Y cómo se las está mostrando? Fíjense que el ángel les dice, les traigo noticias que serán motivo de mucha alegría. Les traigo noticias que serán de mucha alegría. Ellos tienen miedo, ellos tienen temor. El ángel les dice, no teman porque les traigo noticias que son todo lo contrario al temor.
es alegría. Y es de gran alegría, es de mucha alegría. Entonces, fíjense, cuando cuando los pastores prestan atención a el ángel que está dando este mensaje, el mensajero les entrega la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David, estoy leyendo el versículo 11, un Salvador que es Cristo el Señor. Fíjense que esta buena noticia, dice aquí, es para todo el pueblo. ¿Ya? Dice, les traigo una buena nueva de gran gozo que serán para todo el pueblo. R.C. Sproul manifiesta de que ese todo el pueblo, tomado del griego, es justamente al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, no solamente al Israel de carne, como diría Pablo. ¿Ya? No es solamente allí, ese pueblo. Entonces, en lo que está hablando, porque fíjense que nosotros lo leímos en el Magnificat y en el Benedictus. Vamos ahí al capítulo 1, solamente para verificar esto. Capítulo 1 de Lucas, versículo 68. Dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, ese es el Benedictus, ¿cierto? Porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. ¿Ya? Allí, si bien es cierto, veíamos en la predicación sobre el Benedictus, hay una gran probabilidad a que en la mente de Zacarías esté solamente el pueblo de Israel. Pero como son palabras inspiradas por el Espíritu Santo, entendemos de que la expresión del pueblo es el pueblo pleno de Dios. No solamente el Israel de sangre, sino que es el pueblo de Dios. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa conclusión? Veamos el versículo 77 del capítulo 1. Aquí nosotros tenemos al mismo Zacarías hablando y dice, para dar ¿a quién? A su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Esa promesa de la salvación por el perdón de los pecados era lo que anunciaba Juan el Bautista. Arrepiéntanse y crean. Y son las mismas palabras que usa luego Jesús cuando sabe que Juan el Bautista es tomado preso. Inmediatamente dice la palabra que Jesús comenzó a predicar de la misma forma, arrepiéntanse y crean. Y esta noticia es la noticia que viene para todo el pueblo de Dios en todos los tiempos y en todas las épocas. ¿Ya? Tanto para aquellos que esperaban la venida del Mesías, como para los que esperamos su segunda venida, ¿eh? La segunda venida de el Mesías. Entonces allí estamos también nosotros, en ese pueblo, en las noticias que son de gran alegría para todo el pueblo de Dios. Fíjense, ha efectuado redención para su pueblo y para que conozcamos nosotros la salvación por el perdón de pecados. Y allí nosotros tenemos el versículo 13, que es como un grito ahogado. ¿Ya? Yo trataba aquí de buscar una comparación y sabemos que toda comparación siempre es eh, débil, ¿ya? Sobre todo cuando estamos tratando de comparar algo de la palabra de Dios con alguna cosa nuestra. Pero fíjense que nosotros estamos aquí en el versículo 13, cuando dice que de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, esto es un grito de triunfo. ¿Ya? O sea, ni todo el estadio lleno de argentinos allá en Qatar, cuando se terminó todo y gritaron, se puede comparar con el grito ahogado de las huestes celestiales en este momento. ¿Por qué? Porque el tiempo se había cumplido. Es lo que Lucas dice. Fíjense en cómo lo manifiesta en la primera parte que nosotros leímos. Dice en el versículo 6, y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Ahí nosotros estamos viendo el tiempo nuestro, ¿ya? El tiempo Cronos. Pero detrás de ese tiempo Cronos estaba el tiempo Kairos, el tiempo de Dios, el tiempo en que Dios está haciendo que las cosas encaje en cada una de esos lugares. De hecho, comenzamos leyendo en el versículo 1 porque era necesario entender de que Dios movilizó la cabeza de César para hacer que José llegara hasta Belén y que Jesucristo naciera en la ciudad de David, porque ellos estaban en otro lugar. Entonces, fíjense en cómo Dios encaja todas las piezas. ¿Para qué? Para poder traer esta noticia de gran gozo. Entonces, imagínense la escena. En medio de la oscuridad, una multitud de ángeles exclama gloria a Dios en las alturas y en la tierra, shalom, la paz de Dios. Algo que toda la religión judía esperaba poder hacer, que cada judío quería realizar para con Dios. Y en sus propios esfuerzos terminaban debilitándose y muriendo.
muriendo en el sentido de que no encontraban sentido para sus propias vidas, a pesar de que trataban de cumplir plenamente la ley. Nosotros leemos ahora, ¿cierto?, con toda la revelación de Dios de que la ley fue dada para que podamos comprender nuestro pecado y nuestra maldad. Pero sin embargo, el mensaje es lo que está aquí. Toda la esperanza del cosmos, no solamente la esperanza del pueblo de Israel sanguíneo, sino que toda la esperanza del cosmos se ha revelado a pastores que estaban cumpliendo con su función en esa noche y en ese lugar. Y esto es interesante porque los pastores no gozan o no gozaban, bueno, y tampoco gozan de muy buena credibilidad ni reputación, ¿ya? Pero estamos hablando de los pastores de ovejas, ¿ya? De los animales, ¿sí? Ellos tampoco tenían una buena reputación en su tiempo. Y el testimonio de ellos era bastante desconsiderado, pero fíjense en lo que ocurre con ellos en particular, versículo 18. Todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Una situación similar ocurre con las mujeres en la resurrección de Jesús. Jesús nuevamente se revela primero a personas que no tenían buena reputación, que su testimonio no valía. Porque Cristo vino a redimir justamente la relación entre los seres humanos a través de reparar la relación con Dios. Entonces, fíjense, a esos pastores desconsiderados, que nadie los consideraba como dignos de ser escuchados siquiera, a ellos, a estos improbables, Dios, el Dios de los cielos, les muestra la gloria de su rostro en el acto bondadoso de la encarnación del Logos, de la encarnación del Mesías esperado, en la encarnación del Creador del universo, como dice la palabra, porque de Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. ¿Quién es Él? Es Cristo. Es el bebé que están naciendo en ese lugar. Es el bebé el que están pariendo en ese momento, lleno de sangre, totalmente débil y necesitando de cuidados. Entonces fíjense que en la historia, en la narrativa que nosotros leemos, la historia sufre un cambio bastante interesante. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios, ahora esa gloria que mata, ahora se manifiesta en su bondad encarnada en un niño envuelto en pañales. Eso es lo que el ángel le dice que ellos van a ver. Entonces, fíjense, la gloria de Dios que podía aplastar a un sacerdote en el lugar santísimo es la misma que se está manifestando en su bondad. No nos olvidemos de lo que decía Dios a Moisés, ¿ya? Moisés le dice, quiero ver tu gloria. ¿Qué le responde Dios? Te voy a mostrar mi bondad. Y nosotros estamos viendo la bondad de Dios encarnada en un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Ya? Acostado allí en un pesebre. Y esa es la buena noticia. Aquel Dios santo y perfecto que nos puede matar, se hizo vulnerable. El que tiene no solamente el poder, sino que también el derecho de quitarnos la vida, se hace vulnerable en la imagen de un niño. Y se hace, el todopoderoso se hace dependiente. ¿Ya? O sea, Jesús hubo que limpiarle el poto para sacarle la caca, ¿ya? Sanarle las heridas de las coceduras que le pudieron haber generado, darle alimento, sacarle los chanchitos. Ese fue Jesús. Jesús se hizo plenamente dependiente de sus padres. El Todopoderoso, ese Dios que podía matar, se hace vulnerable y dependiente en la persona de Jesucristo. Entonces, las buenas noticias, según lo que leemos ahí en el relato, dejan atrás el miedo y dieron paso a la fe y a la alabanza. Fíjense lo que dice el versículo 15. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Y más adelante en el versículo 20 dice, y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Entonces, fíjense, hermanos queridos, el evangelio completo fue presentado a estos pastores, a estas personas que estaban en ese lugar. El evangelio completo fue presentado a personas que, como nosotros, pecadores, ante la presencia perfecta de Dios, ante la gloria perfecta de Dios, no teníamos otro camino más que morir. Esa es la realidad del ser humano hasta el día de hoy. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte.
Eso no ha cambiado. Y esa es la mala noticia del Evangelio, ¿sí? Sin embargo, los pastores acá, nosotros leemos que ellos actuaron por fe, porque dijeron, vamos a ver lo que nos dijeron. Eso es tener fe. Entonces, en fe, ellos van hasta este lugar y a pesar de que primero se les manifiesta la mala noticia de que eran pecadores y que tenían que morir ante la gloria perfecta de Dios, que es a aquello que ellos le tuvieron miedo, fíjense que en el caso de estos pastores, fueron por la fe hasta el lugar en donde Jesús había nacido. ¿Por qué? Porque todo lo que el ángel dijo ya había sido predicho por los profetas. Y nosotros estamos frente a una cultura que conocía sus raíces históricas. Por muy pastores de ovejas que hayan sido, de hecho, la forma de mantener las vigilias de la noche era cantando generalmente los salmos de esperanza del Mesías venidero. Esa era la manera en que las personas podían mantenerse en las vigilias de la noche, orando. ¿Cómo oraban? Cantando salmos, arraigados en su fe. ¿Y qué es lo que les decía esa fe? Esa fe estaba fundamentada en las profecías de la Escritura, en los salmos. Y fíjense que el hecho de que ellos se hayan reconocido merecedores de la muerte, que fue el miedo que ellos sintieron ante la gloria de Dios, reciben la buena noticia por la fe, la buena noticia del Salvador. Y eso fue lo que les permitió a ellos alabar y glorificar a Dios por su obra redentora. Hermanos y amigos, solamente el Evangelio echa fuera el temor de estar ante la gloria santa y perfecta de Dios. No hay otro camino. Es solamente a través del Evangelio que nos permite abrazar la gloria de Dios. ¿Se habían puesto a pensar en eso? Hay un cántico navideño que se llama, o fue traducido al español como María, ¿tú sabes? Como una pregunta. Mary, did you know? Es la canción en el inglés. Una persona, una vez yo traduje eso en Instagram, creo que fue, coloqué la letra, y me dijo, siempre pensé que era como una exaltación a María, ese cántico. Pero en ese cántico dice, María, ¿tú sabes que el niño que estás meciendo en tus brazos es el creador del universo? Fíjense la pregunta que hace la canción. ¿Ya? La canción pregunta en un minuto, María, ¿tú sabes de que ese niño que tú has parido te vino a salvar? María, ¿tú sabes eso? María, ¿tienes noción de que ese pequeño niño al que tú besas en el rostro, le estás besando el rostro a Dios? Fíjense en lo que significa la encarnación de Cristo. El hecho de que la propia madre, María, en el momento de estar amamantando a Cristo, estaba amamantando a Dios. Esa es la buena noticia de la encarnación. El Evangelio es el que nos permite abrazar la gloria de Dios, que es Cristo. Solamente el Evangelio. No lo hace nuestra religiosidad. Por mucho esfuerzo. De hecho, Dios se manifiesta a las personas menos religiosas del momento, pastores, que como dije al principio, que por las características de su trabajo, generalmente quedaban impedidos de adorar a Dios. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Adoran a Dios. Pero lo adoran ¿por qué? Porque el Evangelio completo fue presentado a ellos. Son pecadores, delante de la presencia de Dios, están condenados a muerte, pero les traigo una buena noticia, que los va a llenar de alegría a ustedes y a todo el pueblo de Dios. ¿Cuál es esa buena noticia? De que el Evangelio nos transforma, de que el Evangelio nos humilla ante la perfección de Dios y nos bendice con algo que toda la humanidad y todo el cosmos anhela y desea: estar en paz con Dios. El shalom de Dios. Solamente el Evangelio nos permite eso. Nos permite glorificar y alabar a Dios. Por eso, junto con ese ejército celestial, podemos gritar ese grito contenido y poder decir gloria a Dios en las alturas y en la tierra, shalom, la paz de Dios. Estamos en paz con Dios y podemos estar en paz entre nosotros. Los invito a que podamos orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la realidad del Evangelio y de cómo el Evangelio echa fuera el temor de saber de que delante de tu presencia estamos condenados a muerte. Sin embargo, en tu gracia perfecta, tú nos regalas la posibilidad de estar unidos a ti. Señor bendito, permite que la realidad del Evangelio cale profundamente en nuestro ser
para que, por un lado, sintamos siempre el temor y el miedo de saber de que fuera de ti estamos perdidos. Nunca permitas que ese miedo se vaya de nosotros. Padre Celestial, que podamos contemplar tu gloria y decir, ¿por qué yo soy salvo? Y la respuesta está en la cruz, porque tú moriste por tu pueblo, por nadie más que por tu pueblo. Has venido a traer buenas nuevas a tu pueblo, a nadie más. Y si estamos dentro de tu pueblo, es porque justamente no había nada en nosotros y tú nos has querido dar todo en Jesucristo, en tu Hijo. Y por eso, Señor, damos la gloria a los cielos y te pedimos que nos hagas instrumentos de tu paz para poder proclamar esta realidad que es la realidad del Evangelio. Oramos, Señor, en los méritos de Cristo Jesús. Amén.